Miércoles, es decir, mañana, la CGT moviliza y jueves paro supuestamente nacional. Hace rato largo que para mí, bueno, rato largo, no sé, casi toda la vida, ¿no? Diría de la CGT, por lo menos de los últimos años largos. La CGT, en mi opinión, es el brazo armado, entre comillas, del justicialismo, del peronismo. Y este paro tiene más que ver con cuestiones políticas que con cuestiones gremiales, desde mi punto de vista. Pero vamos a charlar un poquito de esto y de algún otro tema vinculado con lo laboral, con la persona a la que consultamos cada vez que podemos y siempre es muy amable con nosotros y nos aclara mucho el panorama, es el doctor Julián de Diego, que es de los mejores especialistas que tiene el país en materia laboral. ¿Cómo le va, Julián? Gusto de saludarlo. Buen día, Marcelo Fernández, de este lado. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Julián, empecemos por esto. Esto del paro general al que llama la CGT? He visto por ahí un artículo que usted escribió en donde lo contrapone con el derecho de huelga. ¿Nos podría hacer esa primera distinción, por favor? Sí, con mucho gusto. Bueno, el paro general es una medida de fuerza de este género que estudiamos en la facultad, que son la huelga, por un lado, y otras medidas de acción directa. Y entre las otras medidas de acción directa está el paro general, que no está legislado en la Argentina. En la mayoría de los países del mundo está considerado como una medida de fuerza ilegal y que por supuesto no tiene nada que ver con el derecho de huelga. Entonces, ¿cuál es el derecho de huelga garantizado por la Constitución? Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El derecho que le corresponde a cada sindicato que representa a los trabajadores por un reclamo de naturaleza colectiva y que hace una medida de fuerza contra una empresa, una cámara empresaria, un sector determinado. Ese es el derecho de huelga garantizado por la Constitución. ¿Qué es el paro general? Primero, el sujeto activo del paro general no está determinado. En este caso es la CGT, pero la CGT dividida, porque hay sindicatos que son socios o asociados o afiliados a la CGT y no participan. ¿Y quién es el destinatario de la huelga? Porque el destinatario de la huelga en el derecho constitucional es el empleador contra quien hay reivindicaciones de naturaleza colectiva que hay que reclamar, por ejemplo, un aumento salarial en el convenio colectivo. Correcto, En sí. cambio, en el paro general, el destinatario es toda la comunidad, porque toda la comunidad resulta damnificada. Entonces, desde todo punto de vista, el paro general no es huelga, es una medida de fuerza ilegal y, por lo tanto, como medida de fuerza ilegal, por supuesto, no está legitimado por ningún marco jurídico y, por supuesto, se pueden tomar todas las medidas que correspondan. Las medidas que correspondan son una batería que va desde no pagar los salarios y los accesorios de ese día de todos los que participen de la huelga. Hay sanciones contra los sindicatos, hay sanciones contra la CGT, hay la posibilidad de aplicación de multas. En fin, se pueden intervenir los sindicatos que están participando del paro general a través de acciones judiciales. Hay una batería de recursos y además ahora se agrega la ley de bases. En la ley de bases dice con toda claridad que todo trabajador que no quiera participar de una medida de fuerza y que es hostigado, agredido, amenazado para que no participe, el que hace este tipo de acciones puede ser objeto de despido con justa causa sin derecho a ninguna indemnización. Ujú. Es un poco el escenario. Entonces, huelga desde el punto de vista constitucional, esto no tiene nada que ver con la huelga desde el punto de vista constitucional, esto es una medida de fuerza ilegal que tiene como destinatario a toda la comunidad, porque el perjuicio es enorme para toda la comunidad, y tiene, como usted dijo muy bien al comienzo, una causa que no es una causa legítima desde el punto de vista sindical colectiva, porque
son todas alegaciones políticas contra el gobierno nacional, que además es supuestamente el destinatario de esta demostración de adhesión que quiere realizar la CGT y que en este momento además está bastante en duda, ¿no? Doctor De Diego, lo que pasa muchas veces es que gente que quiere trabajar se ve impedida de hacerlo, especialmente en las grandes ciudades donde las distancias son más grandes, más importantes, cuando el transporte urbano de pasajeros no funciona. Entonces es como que ahí se complica todo mucho más para entender bien quién quiere y quién, pero no puede, y quién quiere y se las arregla como para llegar. ¿Cómo deben manejarse en ese contexto las empresas? Porque es cierto que el transporte complica mucho, y cuando el transporte para, creo que no va a ser este caso, se pone más difícil entender bien quién quiere trabajar y quién no. Bueno, su pregunta es muy importante porque además combina dos temas que son novedosos. El primer tema novedoso es que la aplicación de la conciliación obligatoria a determinadas actividades, particularmente en este caso a UTA, o sea, la Unión Transportes Automotor, que es la que se ocupa de representar a los trabajadores de traslado de personas de corta, mediana y larga distancia, está bajo la conciliación obligatoria y decidió no adherir a la medida de fuerza porque eso lo colocaría dentro de la conciliación obligatoria en una grave transgresión. Dentro de la conciliación obligatoria, el sindicato que intervenga y las cámaras empresarias no deben tomar ningún tipo de acciones y medidas recíprocas. Entonces, el primer dato muy importante de su pregunta, en esta oportunidad tendríamos transporte de corta, mediana y larga distancia, pero tendríamos igual restricciones de transporte. Por ejemplo, los subterráneos dicen que van a adherir, el ferrocarril dice que va a adherir, algunas líneas de colectivos también. Entonces, en definitiva, ¿qué pasa con el trabajador que no puede concurrir? Bueno, ahí hay una razón prácticamente de fuerza mayor, y por lo tanto ese trabajador que justifica que no puede trasladarse tiene derecho a cobrar su salario porque no está impedido de concurrir a pesar de que su voluntad es la de no adherir al paro y de trabajar. Ujú. Ahora, por ejemplo, le pongo algunas excepciones. Hay muchas empresas que, sabiendo que va a haber restricciones en materia de traslado, han puesto a disposición de los trabajadores toda una metodología para asegurar la presencia en los casos presenciales, ¿no es cierto? Porque después tenemos que ver también los casos virtuales en donde la gente, al no tener que trasladarse, puede seguir trabajando normalmente. Claro. Ujú. Entonces tenemos empresas que están organizando un sistema de emergencia para asegurar la presencialidad, y tenemos también empresas que tienen un sistema de transporte propio, por ejemplo las automotrices, que son grandes establecimientos con gran concentración de trabajadores, tienen establecido una metodología, un sistema para facilitar la transportación. Entonces, ¿quiénes que quedan liberados de esta sanción de no cobrar el salario? Obviamente todo aquel que justifique que no puede trasladarse, ya sea por razones de transporte, en general por lo que nosotros llamamos razones de fuerza mayor, o sea, mecanismos impeditivos que la persona no puede gobernar o no puede controlar. Ujú. Doctor De Diego, quiero cambiarlo de tema. Este nos quedó perfectamente claro, como siempre que usted nos explica estos temas. Y quiero pasarlo a otro. Hablábamos ayer, creo, con Santiago Bilinkis sobre el tema inteligencia artificial, redes y demás. Y con él veíamos que muchas de las personas que hoy tienen nivel de decisión alto en los distintos gobiernos del mundo, pero especialmente en la Argentina, legisladores, por ejemplo, no se hacen ninguna hipótesis de a dónde puede estar el mundo y la Argentina dentro de 5 años, especialmente vinculado con inteligencia artificial. Y me imagino, usted me corrige si estoy equivocado, que en el mundo del derecho laboral esto debe estar exacerbado porque
Uno puede imaginarse qué puede estar pasando en 5 años en distintos sectores, pero en el derecho laboral, que es tan sensible a lo que puede pasar con el empleo y con un montón de cosas, hay que estar todavía mucho más atento, más lúcido, más inquieto y empezar a trabajar la legislación de lo que va a venir. ¿Qué está pasando en el mundo de la legislación laboral vinculado con estos cambios tan de fondo que involucran a la inteligencia artificial, doctor De Diego? Bueno, el tema de la inteligencia artificial como una etapa superadora de lo que nosotros hemos llamado teletrabajo y home office y trabajo a distancia, cosa que explotó en la época de la pandemia por razones de necesidad y por razones de aislamiento. Hoy se ha instalado como parte de la vida normal y habitual de gran cantidad de trabajadores, porque hay un tema que no tiene nada que ver con la legislación y que al legislador lo está colocando en deuda con la sociedad, que es el hecho de que las nuevas tecnologías van a una velocidad de implementación de tal magnitud que la legislación ha quedado retrasada. Y de hecho existen normas, hay una ley de teletrabajo en Argentina que ya es una ley que corresponde a otra época. Fíjese usted, en esa ley de teletrabajo se le quería asegurar al trabajador el regreso al lugar de trabajo, al establecimiento. Hoy nadie quiere volver al establecimiento. O sea, se fijaron reglas para asegurarle al trabajador ciertos derechos que al trabajador no le conviene ejercer. ¿Por qué? Porque la presencialidad implica viaje, tiempo de viaje, gastos de lo que significa el traslado, un montón de vicisitudes que si uno tiene home office o tiene teletrabajo, no los tiene que soportar. ¿Por qué? Porque sencillamente se conecta, se enlaza con la metodología que establezca cada compañía y cumple con su trabajo desde su casa, desde un cibercafé, desde un bar, desde una plaza que tenga conectividad. Entonces, a la primera pregunta, ¿qué pasa con la legislación? La legislación nuestra está completamente desacomodada. Se usa una palabra muy importante en el derecho comparado, que es el desacople del avance de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial con la respuesta que debería dar el Poder Ejecutivo de cada país con reglamentaciones y el Parlamento con las normas correspondientes. Ahora, la preocupación que en la Argentina no tenemos, sí existe en Europa. Santiago Bilinqui, que es hoy por hoy el más grande y más importante especialista en todos estos temas tecnológicos en Argentina, también lo sabe. En el derecho europeo se están empezando a dictar las primeras normas teniendo en cuenta que la inteligencia artificial ha sido una herramienta de manipulación de información confidencial, de manipulación de opinión pública y de direccionamiento de determinadas corrientes, como por ejemplo influir a través de esa inteligencia artificial en la decisión de votar a uno u otro candidato en elecciones, el de influir en los hábitos de consumo y direccionarlos, en crear una cantidad de condiciones a través de las redes sociales y a través de la influencia de la inteligencia artificial, que ahora se llama generativa, porque es todo creación de novedades, están produciendo una cantidad de fenómenos que en el mundo laboral además están obligando a producir una transformación. ¿Por qué? Porque muchos trabajos que antes eran regulares, habituales, se han transformado en teletrabajo, en trabajo o en mecanismos que el mismo sistema responde. O sea, cuando uno va a un sistema de inteligencia artificial o de semi-inteligencia artificial de los sistemas de compras, por ejemplo, de cualquier supermercado, de cualquier distribuidor, se encuentra con la sorpresa de que no tiene contacto ninguno con un ser humano
que el sistema lo va guiando y uno hace la compra, paga, cobra, recibe la mercadería, tiene un sistema de protesta, etcétera, pero sin intervención humana. Entonces esto está generando lo que ahora se llama, además del desacople, la anulación. ¿Qué es la anulación? Es la desaparición de un montón de puestos de trabajo que antes eran normales y habituales. Ujú. Veamos, por ejemplo, el cajero de un banco, ¿no? Hoy todo el mundo usa el home banking. Veamos lo que pasa con las sucursales. Tenemos en muchos bancos sucursales virtuales. La sucursal física está desapareciendo porque no tiene sentido tener una inversión inmobiliaria a la cual no concurre nadie porque sencillamente se conectan por la vía de Internet. Entonces, ese proceso de cambio está empezando a generar la desaparición de una cantidad muy importante de puestos de trabajo, y en la parte laboral eso es muy grave, pero también está generando la aparición de una cantidad muy grande de nuevas actividades, de nuevas especialidades. Nosotros lo vemos en la universidad. Eh, Cada vez hay menos interés por tener un contador público tradicional, un abogado o un licenciado, en licenciado en administración un poco menos, pero en un licenciado en administración clásico. Ahora se necesitan especialistas en nuevas tecnologías, se necesitan ingenieros de sistemas, se necesitan expertos en computación, en programación, en armado, en diseño, pero todo vinculado con el mundo de las nuevas tecnologías. Entonces, Doctor De Diego, me quiero detener la un segundo desaparición. en eso que está diciendo. Un segundo me quiero detener. ¿Usted está notando en el mercado laboral que la irrupción de la inteligencia artificial ya está generando, por un lado, pérdida de fuentes de trabajo y por otro lado, creación de fuentes de trabajo? ¿Lo está notando eso ya? Sí, sí, lo noto muy en evidencia. Nosotros, como estamos en el ejercicio pleno de la profesión, todos los días las empresas están haciendo consultas del proceso de transformación. Miren, los puestos de trabajo tal, tal y tal desaparece, la sucursal tal se cierra, Sí. pero las personas van a tener una tarea virtual conectados con un sistema y los vamos a entrenar, además, porque además de eso las empresas saben que la actualización de las personas en las nuevas tecnologías a veces no siguen la dinámica y la velocidad que requieren las empresas. Entonces, ¿quién le da el asesoramiento? Sobre la base de una persona que reúne condiciones básicas, se le da el asesoramiento en forma frecuente. Entonces, cuando uno abre el sistema un día para conectarse y hacer teletrabajo, le aparece en primer plano, no se olvide que a las 16:45 va a tener un entrenamiento especial en la nueva tecnología que estamos utilizando de tal cosa. Y entonces, todos los días, en los sistemas de inteligencia artificial generativa, se le va dando a las nuevas figuras que van asumiendo trabajo humano, se le está dando nuevo asesoramiento y todo eso está alrededor de la creación de nuevos puestos de trabajo. Ahora, si la velocidad de este cambio es simétrica, no lo sabemos Claro, todavía. claro. Lo que sí sabemos es que en los grandes números, la aparición de la inteligencia artificial y el teletrabajo se ha mantenido más o menos equilibrada, Ok, ¿no? Es ok. decir, seguimos teniendo una cantidad importante de trabajadores en relación de dependencia, hay un crecimiento del trabajador autónomo, porque muchas de estas actividades están más ligadas al trabajo independiente que al trabajo en relación de dependencia, y en definitiva en los grandes números todavía no vemos que esta transformación produzca un déficit en el empleo. Ok. Doctor, siempre es un gran gusto conversar con usted porque nos enseña muchas cosas, así que lo disfrutamos y le agradecemos mucho que nos haya dado este tiempo. No, al contrario, un gusto y esperemos que estas prácticas de eh, el paro general y demás sean una fuente de reflexión para los que están operando estas medidas, porque son medidas que generan daños a toda la sociedad, no están produciendo ningún resultado y muchas de las personas que sufren las consecuencias del paro general no se sienten representadas ni por el paro general ni por las medidas que están adoptándose desde la CGT. Entonces, el movimiento sindical tiene que pensar en una
también en una actualización hasta tecnológica para pensar cómo enfocar su representatividad, porque hoy esa representatividad también está en crisis, a propósito sobre todo de que ya ahora no tenemos el motor que teníamos antes en la negociación colectiva de actualizar los salarios por inflación. La inflación ha caído y entonces el protagonismo sindical se ve conmovido por una cantidad de cambios en donde las reacciones que se han producido no han sido positivas, y una de esas reacciones negativas es el paro general. Estamos de acuerdo totalmente. De nuevo, muchas gracias, muy, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme y por consultarme. Adiós, hasta luego. Hasta pronto. El doctor Julián de Diego es abogado de lo mejor que hay en el país sobre materia laboral. Y bueno, esto último que decía, ¿no? Estos muchachos, los llamados gordos de la CGT, me parece que también ya están pasados de moda. Y el discurso que tienen y lo obvio que son y lo patético que son cuando hacen los planteos, que son planteos políticos, no son planteos gremiales ni nada. Y están cuidando la de ellos. Están cuidando la de ellos. Alberto Fernández, con el desastre que hizo, no le hicieron un solo paro. Ningún cuestionamiento. El otro día lo escuchaba a Daer. Decía, no, pero mi gremio le hizo un paro de no sé qué. Se lo hizo a los empresarios, como bien explicaba el doctor de Diego. Los paros sectoriales son a las empresas, son a los empresarios, no al gobierno. O sea, este paro general que quiere hacer ahora la CGT, ilegal, como dijo el doctor, es al gobierno. Y el paro sectorial que decía Daer, no, hicimos mucho, se lo hacían a las empresas para apretarlas. O en el mejor de los casos para defender sus derechos y pelearlas, sí, pero no al gobierno, como lo están haciendo ahora por tercera vez. Así que son de terror, son de terror. Ya también me parece que eso está perimido totalmente, obsoleto, viejo, lo hacen de prepo. No, tenemos una gran capacidad de movilización, sí, efectivamente. No es voluntaria, es una capacidad de movilización, es porque se organizan y tienen los resortes y los mecanismos para que la gente se mueva. Y la plata. Bueno. En principio la CGT está movilizando a partir del miércoles y el jueves con este paro general. Vamos a ver cómo resulta. Tenemos que ir a las noticias, ¿no? Porque ya son las 9:42.